Hoy, la historia del peleador que volvió a poner al karate en lo más alto del podio de las artes marciales. Estoy hablando de Lyoto, el dragón Machida. En un principio, los eventos de MMA estuvieron regidos por el jiu-jitsu brasilero. Después hizo su aparición la lucha libre o wrestling, y expertos en esta disciplina conseguían evitar los intentos de derribos de los jiu-jitseros, quedar por encima e ir al suelo para acabar venciendo con golpes, en lo que se denominó ground and pound. Entonces una nueva era fue inaugurada en la que los wrestlers dominaban el octágono. Esto hasta que comenzaron a aparecer kickboxers con suficiente conocimiento de lucha para evitar ser derribados y mantener la lucha de pie. Desde ese momento dejó de ser suficiente ser especialista en jiu-jitsu o lucha. Ahora era necesario además aprender kickboxing. Y así fue como fueron tomando forma lo que hoy conocemos como MMA. Después de nuevo, durante un tiempo pareció que esto era todo lo que funcionaba: jiu-jitsu, wrestling y kickboxing. Pero esto acabaría cuando un veterano campeón de karate hiciera su entrada en las MMA. En el año 2008 me encontraba practicando kickboxing cuando me dijeron que había un peleador en el UFC que peleaba usando karate. Su nombre, Lyoto Machida. Cuando puse sus peleas, enseguida reconocí el mismo planteo de combate que yo había aprendido en Kung Fu: entrar y salir sin dejar un blanco fijo al rival, usando golpes rectos y patadas de látigo. Muy distinto al estilo de golpeo por entonces predominante en el UFC, donde los peleadores planteaban un combate más frontal y estático, intercambiando golpes pasantes como ganchos y low kicks. Lo bueno de Machida es que no solo peleaba de esta forma, sino que además ganaba. Muchos criticaban a Machida por no quedarse en el centro del octágono a intercambiar golpes con sus rivales, pero es que esa era precisamente su estrategia de defensa. Machida se mantenía siempre a distancia segura, lejos de su oponente, hasta que decidía que era hora de atacar. Y cuando atacaba, lo hacía con precisión absoluta. Su estrategia no era conectar combos y ganar por acumulación de golpes, sino, fiel a la premisa del karate, conectar solo golpes certeros a zonas vulnerables hasta que uno de ellos presionara el botón adecuado que pusiera a dormir a su rival. Y es que Machida, hijo de un maestro japonés de karate Shotokan, se inició en el arte desde muy pequeño y adquirió muchísima experiencia en la arena competitiva de dicho arte. Además, obtuvo el cinturón negro de Jiu-Jitsu, así que después solo tuvo que hacer el ajuste al contacto pleno y combinar su karate con el jiu-jitsu y ya estuvo listo para pelear en MMA. Dato no menor, aprendió Muay Thai con Marco Ruas, así que cuando fue momento de poner pie en un octágono, Machida estaba más que preparado. Sin embargo, a diferencia de otros peleadores, él siempre enfatizó el uso de su estilo madre a la hora de pelear, es decir, el karate. Fue en Japón donde el Machida daría sus primeros pasos en el MMA y donde fue apadrinado por el famoso luchador Antonio Inoki, famoso precisamente por su pelea contra Mohamed Ali allá por los años 60. Después dio inicio una época donde Machida parecía simplemente invencible, logrando imponer su estilo frente a todo el mundo. Su carrera en MMA empezó venciendo a nombres tales como Stephan Bonnar por nocaut técnico, Rich Franklin por nocaut, Sam Greco y BJ Penn por puntos. Luego, en su ingreso al UFC, se impuso ante campeones de la talla de Tito Ortiz, a quien venció por puntos, Thiago Silva por nocaut. Se coronó campeón noqueando a Rashad Evans con un nocaut demoledor. Hizo su primer defensa frente a Mauricio Ruas, a quien algunos vieron realmente vencedor y sobre quien Machida se impuso por puntos, y contra quien luego en la revancha Machida sería derrotado con un contundente nocaut. Luego de esto se enfrentó a Rampage Jackson,
en una pelea que acabó por decisión y que a mis ojos fue claro ganador Lyoto Machida. Sin embargo, los jueces dieron por vencedor a Jackson, quien incluso también se vio completamente sorprendido con el fallo. En el año 2011, Lyoto Machida volvió a consagrarse con uno de los knockouts más épicos en la historia del UFC, al propinarle una patada frontal en salto al veterano campeón Randy Couture, patada que según Steven Seagal le fue enseñada por él, pero que cualquiera que haya tomado una clase de taekwondo o karate en su vida aprende en el primer mes. Lo curioso es que ese mismo año, solo unos pocos meses atrás, en febrero, el compañero de entrenamiento de Machida, y para mí el mejor peleador de MMA hasta la fecha, Anderson Silva, noqueó también con una violenta patada frontal a la cara a Vitor Belfort, compañero de Randy Couture, que estaba en su esquina durante la pelea. Otra cosa que también es curiosa es que Anderson Silva había estado tomando clases con Steven Seagal, quien también se adjudicó el crédito por la victoria de Silva sobre Belfort, usando su técnica secreta. Bueno, la patada frontal. Más tarde, en 2018, a Belfort volvería a pasarle exactamente lo mismo, esta vez a manos o pies de Machida, que de nuevo consiguió un knockout devastador con esta patada, en la que sería su última pelea en el UFC. Después de su pelea con Couture, Machida se enfrentaría a Jon Jones, en una pelea que, a mi entender, empezó ganando Machida, esquivando las patadas de Jones y conectando sus propios golpes. Pero luego Jones ajustó sus técnicas, logró llevar el combate al suelo donde le propinó un violento codazo en la cabeza a Machida que lo abrió y que, a mi entender, fue lo que generó el desequilibrio a favor de Jones, que más tarde lo llevaría a ganar por una sumisión violentísima que acabaría con Machida desvanecido por completo en el suelo. Luego de varias peleas más en el UFC, entre victorias y derrotas, siempre ante nombres importantísimos, Machida firmó contrato con la franquicia Bellator y en una de sus primeras peleas vencería a Chael Sonnen por nocaut, que fue propiciado en principio por una violenta rodilla voladora a la cabeza. Actualmente Lyoto continúa como peleador activo de Bellator y además sigue enseñando karate para MMA en su academia y a través de cursos de videos para que practicantes de todas las disciplinas puedan enriquecer su juego sumando karate a su arsenal.